Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Una vez más en este episodio vamos a relatar, como siempre lo hacemos, un tema de la ciencia. Hoy vamos a hablar un poquito de ciencia, no vamos a hacer historia de la ciencia para, porque eso llevaría mucho espacio, pero vamos a dedicarnos a marcar algunos ítems que son importantes que entendamos para todo lo que es el contexto de lo que estamos haciendo. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y muy práctica, pero les recuerdo antes que nada que, por un lado, estos episodios tienen la finalidad de que vos puedas entender mejor la vida, por qué te pasan cosas, por qué estamos acá, qué estamos haciendo, y esta gran verdad que de alguna manera en 1857 se sistematiza, no se inventa nada, es parte de la ciencia de la creación. Todo lo que está creado depende de un orden universal. Y ese orden universal, llámalo naturaleza o llámalo Dios, creador, como vos quieras. Sos independiente de pensar. No tiene, por supuesto, una visión religiosa. Estamos hablando de una visión científica y humanística, si querés verlo de esa manera. Pero para todo el mundo. Vos podés después creer o no creer. Sí, ser o no ser, no importa. Bueno, eso es otro tema. Pero tenemos que ver nosotros cómo nos vamos manejando con todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, por un lado nos interesa tu opinión. Por favor, trábanos un vistito, inscribite, o sea, suscríbete para que podamos nosotros notificarte, aunque estamos subiendo episodios de este tipo en un promedio de 2 por semana. Pero nos podés seguir también por Spotify, por Instagram. Y además, nosotros nos interesa, si querés que hablemos de algún tema en especial, porque esto es abarcativo totalmente, cualquier tema que vos necesites, mandarlos y lo pedís por mail, y con todo gusto nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a desarrollar. Así que eso es importantísimo para que nosotros podamos entender por qué y para qué estamos. Así que tus comentarios nos vienen muy bien. Y además, si entras por primera vez a cualquiera de estos episodios, tenés la posibilidad de seguirnos con toda la secuencia de distintos puntos de vista para que te comprendas mejor. Bueno, las ciencias originalmente arrancan en una visión filosófica y de investigación única. No había mucho en la época de Sócrates, Platón, 300 años antes de Cristo, para ubicarnos en esa fecha, anterior también. Eran personas que se dedicaban, almas que se dedicaban específicamente a buscar el conocimiento por sobre todas las cosas. Y entonces elaboraban teorías y generaban lo que en ese momento se llamaban escuelas, las escuelas del alma, ¿no? Y ahí es donde nosotros encontramos muchos pensadores de época que tenían muchas escuelas hechas, cada uno de ellos su forma de ver. Y entonces aparece Aristóteles en un momento determinado, que él genera la idea de geocentrista, porque no había mucho más conocimiento para desarrollar. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces fue un negacionista. No, no, para nada, para nada. Él interpretaba cómo se veían las cosas y desarrolló muchas cuestiones de pensamiento que después sirvieron de base para otras desarrollos. Podemos mencionar a muchos de esa época, es más terreno de la filosofía muchas veces. Aparece después un gran cambio. Copérnico, que dijo, no, momento que el sistema cierra más si tomamos al Sol como el centro o el eje, y que la Tierra gira alrededor del, del, del Sol. Y todos los planetas que estemos, no conocían todos en ese momento, giren alrededor del Sol. Bueno, ahí se planteó una crisis muy grande. Generalmente esas crisis se resolvían
muy, muy drásticamente. Alguno tenía que abdicar de la verdad o dejar que la verdad surgiera más adelante. Bueno, así es como surge. Pero en la actualidad, las ciencias en general tienen dos grandes grupos, dos grandes centradas, para nomenclarlas de alguna manera, ¿no? Ustedes saben que todas las cosas, cada ciencia tiene sus nomencladores internacionales para poder saber de qué estamos hablando. Y podemos encontrar las ciencias formales, que son las ciencias naturales, las ciencias que estudian todo el orden de la naturaleza, y después está lo que llamamos saberes. ¿Qué son los saberes? Lo que la ciencia no puede investigar o no le interesa investigar, quizá, bueno, son saberes, porque no lo desconocen. No pueden decir, yo no conozco esto, no lo conozco, pero, sin embargo, sí, yo no lo conozco, pero no me interesa o no encierra dentro del cálculo. Entonces, como no encierra dentro del cálculo, lo separo. Por ejemplo, podrían ser curaciones espirituales, que a través del tiempo se fueron llamando distintos nombres, liberaciones, imposición de mano, energías, todo ese tipo de cosas. Y son saberes. Muchas veces curas que se hacen con agua fluidificada o no. Se hacen un montón de desarrollos que son, como por ejemplo la homeopatía tan famosa, Hahnemann, que aparece con su visión revisionista, y sin embargo esos cambios, cuando se plantean necesitando ampliar el conocimiento. Por ejemplo, nosotros, en nuestro medio donde nos manejamos, en nuestra cuarta dimensión, nos manejamos de esta manera. Con las leyes de Newton, ya nos alcanza. Con eso nosotros estamos ya hechos precisamente sin ningún tipo de problema. Resolvemos todos los movimientos, la cinética, la dinámica, todo lo demás. Hidráulica, todo. Pero aparece Einstein, que él desarrolla una teoría de la relatividad del tiempo y espacio. ¿Qué pasa con las cosas que nosotros manejamos normalmente como una cosa habitual si las llevamos y las exigimos a velocidades cercanas a la luz o que superen la velocidad de la luz, si tenemos esa pretensión? Y ahí aparece la ley de él. Más adelante aparecen otros pensadores físicos que dicen, un momento, acá tenemos un universo que se va expandiendo y solamente lo que podemos llegar a ver al final, los ecos de algo que pasaron durante millones y millones y millones de años, pero no sabemos todo. Recibimos partículas, recibimos señales, recibimos luz, incluso vemos estrellas que a lo mejor ya dejaron de existir o no están ahí donde nosotros las localizamos, porque hace miles y miles o millones de años ya se alejaron de esa posición, cambiaron de esa posición. Miren ustedes las cosas que se van descubriendo y cómo se van planteando. Pero no es ahí todo. Aparece un señor que dice en un momento determinado, miren, la física cuántica. La física cuántica que establece condiciones para lo que pasan a distancias y en tamaños infinitesimales casi. Estamos hablando de distancias de 10 a la menos 35 en potencia.
para expresar en centímetros, a la menos 35, 0 dividido 35 ceros, 1 dividido 35 ceros, ahí nos va a dar la idea de qué distancias milimétricas, menos de milímetros, nada. Y en esas distancias nosotros tenemos algo que se llama la distorsión de tiempo y espacio. Eso es un tema que después vamos a desarrollar más tranquilamente en otro episodio, pero esto es un concepto que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto establece claramente que cuando la ciencia va avanzando, establece paradigmas. Hubo un señor que fue el fundador del positivismo, ¿no? Que en este caso generó realmente un cambio muy importante en esa forma de ver la vida y desarrolló la ciencia. Todas las ciencias prácticas tienen formas de desarrollar y formas de interpretar la investigación para poder llegar a las verdades y descubrir las cosas de base que todos tenemos que tener en todas las partes, en todas las ramas de la ciencia. Por ejemplo, vamos a decir que Comte dijo: lo que se ve, lo que se puede medir, eso es materia o energía, o lo que quieras llamar. Eso es lo que hay que medir. Y dejó terreno librado a las religiones, a las interpretaciones de tipo espiritualistas, que había más allá, si había o no, si no había. Eso es cuestión de que cada uno crea lo que quiera. ¿Estamos? Ahora, claro, los paradigmas, ¿qué son? Los paradigmas no son otra cosa que aquellas verdades dadas ya por base. Las ciencias de distinta orden, de distinta especialidad, van fundando y descubriendo verdades que no se pueden discutir, que ya pasaron la etapa de las críticas y de las discrepancias, y entonces están todo el mundo de acuerdo que eso es una gran verdad. Sobre esa gran verdad nadie discute. Por ejemplo, si nosotros decimos que la energía es igual a C por velocidad de la luz al cuadrado, la famosa fórmula de Einstein, nadie lo va a discutir. Nadie lo va a discutir. ¿Podemos discutirlo? Sí. El día que se discuta aparecerá una crisis para ese paradigma y habrá que plantear otras cosas. Pero las ecuaciones de Einstein, no solamente estas son importantes, sino que se desarrollaron en dos teorías diferentes. La teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial o concreta, cuando se le agrega masa a todo lo que es la interpretación, aunque sea en forma limitada. Bueno, ahí puede haber un cuestionamiento el día de mañana a través de la física cuántica, pero todo está hablando de un orden, Nosotros estamos desarrollando un orden creador muy importante. Fíjense ustedes, acá traje algunas cosas anotadas porque vale la pena tener en cuenta. La química, vamos a mencionar algunas. Las leyes estequiométricas. Las leyes estequiométricas me dicen cuánto de una sustancia puedo mezclar con otra, cuánto para tener el movimiento de masas, obtener determinadas sustancias. No siempre se da, no es teórico esto. Tiene que ver con las características de cada producto, las condiciones con que yo estoy haciendo la operación, pero sí las proporcionalidades que yo estoy tratando de mezclar. Eso es la ley de estequiometría. Vamos a una cuestión más, el electromagnetismo aplicado a los elementos de todas los átomos de todas las sustancias.
cuando yo mezclo eso, considero eso, encuentro que son racionales, tienen periodos y tienen grupos, se agrupan en determinadas características para darme posibilidades acá. Después estará la evaluación si se puede o no se puede teóricamente, cuándo se puede dar una revisión, no, que eso es otro tema. Pero acá vamos a estar estableciendo que estas leyes cumplen determinadas cuestiones de lo que serían todos los principios de las cuestiones de leyes básicas en el universo, ¿no? Y volviendo al tema del átomo, los átomos, esos átomos tienen una norma en general, se relacionan y buscan su equilibrio. ¿Qué quiere decir con su equilibrio? Necesitan tener 8 electrones, salvo cuando tenemos elementos muy primarios, como el átomo de hidrógeno buscará formar una molécula de hidrógeno teniendo 2, porque son los únicos que tiene. Pero cuando se buscan sustancias más complejas, buscan siempre formar en su última órbita de electrones, buscan el equilibrio con los 8 electrones. Si no, están siempre en estado de desequilibrio. Un poquito lo que nos pasa a nosotros también cuando estamos desequilibrados. Hoy alguien me dijo algo muy importante. Me dice, mira, yo creo positivamente que hay un orden establecido y una semejanza en todas las cosas. ¿Por qué? En cualquier biológicamente, yo iba a hablar acá también de biología, pero vamos a hablar, lo voy a explicar así como me lo explicaron a mí, que me lo hicieron ver muy bien. Porque decía, mira, decime, en todas las especies que se conozcan, macroespecies y microespecies, en el mundo que conocemos de la infinitud en tamaños chiquitos, todos, absolutamente todos, hasta la amiba, por decir algo, respiramos, evaluamos el mundo en que nos rodea con sentidos. Nosotros tenemos 2 ojos, 2 oídos, olfato, sabor. Vamos viendo qué nos gusta, qué no nos gusta y podemos elegir. Otros a lo mejor no pueden elegir, pero tienen capacidades para correr. Las capacidades que tiene, vamos a suponer cualquier ser que sea sea un ser humano, sea un animal, sea una planta, sea un microorganismo, todos tienen forma de relacionarse e intercambiar con el medio. Y para eso necesitan organelas o formas de entrada y salida de información. Y eso es lo que hace de semejanza. Y entonces, ¿por qué tenemos distintos tipos de formas de vida? Ahí para pensar. Ahí tenemos que pensar bien para qué son las cosas. Hay que hacer todas las leyes. No hay ninguna ley natural que no tenga semejanza en cierto orden creador y un plan creador. Y ese plan creador te dice que hay evolución. No hay otra cosa. Todos estamos evolucionando. ¿Y nosotros qué hacemos acá? Y yo estoy acá en este momento hablando con ustedes, pero estoy evolucionando como ustedes y al mismo tiempo estamos en una cuarta dimensión que es una ilusión para nosotros. Vamos a ir a otros lugares. Vamos a seguir nuestro camino. ¿Hacia dónde? Hacia el infinito, limitado, acotado. Acuérdense que siempre hablamos desde el punto de vista matemático de algo importante. Un infinito puede ser amplio, abierto, el infinito de los atributos divinos, porque nosotros no conocemos la naturaleza de Dios, pero sí conocemos que sus atributos son infinitos, no tienen límites. Pero nosotros podemos tener límites, vamos a perfeccionarnos en la limitación. Si yo hago un segmento de recta acá, yo les puedo decir, tengo límites. ¿Cuántos puntos tengo en el medio? Infinitos, porque se puede hacer tan chiquitos como se quiera. Bueno,
en la energía que nosotros como alma tenemos, esas energías se pueden sublimar hasta donde está el infinito. Se pueden hacer cada vez más, para que entiendan un poco, si yo en una torre de laboratorio, que sería un tubo de vidrio grande, voy colocando tipos de aceites pesados y alcoholes de distintas graduaciones, para después llegar a aceites, después alcoholes y otro tipo de líquidos menos densos, con un gradiente de mayor a menor. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la base de esa torre se pone el líquido más pesado y después se va poniendo graduación hasta el infinito, tan sublimizado, tan depurada su densidad como sea. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar. Y para entender un poco de esto de densidad, vamos a decir que la densidad no es otra cosa que masa dividido volumen. Y entonces la masa, al ser tan chiquita, infinitamente, no chiquita, sino cada vez más densa, disminuye y el volumen disminuye la densidad. Bueno, todo eso nosotros lo tenemos que ir analizando, viendo, y vamos programando cómo tenemos que hacer nuestra vida, pero entendiendo que estamos inmersos en un constante devenir. Mire, la ciencia a veces da más marcha atrás en muchas cosas. Una vuelta, siempre se decía que cuando se hacía una cirugía, estoy hablando de hace 200, 300 años atrás, el 50% de las posibilidades de vida se daban en esa cirugía, y si no, el paciente se moría. Y se decía que había algo que se escapaba del cuerpo que no se podía detectar qué era. Ese era el concepto médico y era el paradigma que había. Todo cirujano sabía que al abrir, 50 y 50. Y el paciente también lo sabía. Hubo un señor que fue un boticario de época, que se llamó Louis Pasteur, que dijo: no, bajo ningún punto de vista, acá hay algo más, hay un proceso de infección. ¿De qué? De bacterias. Después que se terminaron de reír y de discutirle y no aceptarle lo que estaban diciendo, empezaron a pensar, y hubo una empresa, una productora de leche, que le dijo a Louis Pasteur: venga, aplique sus conocimientos acá para que la leche no tenga problemas. Y a partir de allí se empezó a descubrir, por una cuestión de, vieron que ahora se usan mucho las estadísticas. Bueno, las estadísticas no son solamente políticas, sino en estos casos para demostrar que ahí había algo. Cuando se terminaba de hervir, hacer el proceso necesario para la leche, ahí esos tipos de leches no había ningún tipo de problema. ¿Qué pasaba? Las bacterias más peligrosas para el ser humano, que no podían defender el organismo, se disminuían muchísimo o desaparecían a ciertas temperaturas. Bueno, eso nos demuestra que la ciencia está en permanente evolución, todo. De manera que hay que evolucionar e investigar. Hay que investigar muchísimo. No podemos quedarnos sin investigar. Bueno, esto es un poco lo que hemos dicho hoy. Les debo un poema que no lo tengo ahora en este momento, pero lo vamos a desarrollar próximamente. Muy interesante porque habla de la fitoterapia y cómo el concepto médico, muchas veces inoculado en la mente de un profesional que busca la solución de los problemas, va desarrollando tecnologías o técnicas que no son saberes. Hablábamos hoy de saberes. Bueno, no son saberes.
es algo que no se estudió o no conviene estudiar. Bueno, ya se lo vamos a contar en el próximo episodio. Por ahora nos despedimos y recordando que nos claven un vistito, bueno, y suscríbanse, así los vamos informando cuando nos vamos viendo. Y por favor, si tienen opiniones, si quieren hacer algún comentario, si necesitan hacer algo o agregar algún tema, pónganos a nosotros en conocimiento. Y si no, hasta el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.